Y bienvenidos a este noveno programa sobre Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Como ven, no les descubro nada. Hoy vamos a entrar por las puertas del Palacio Ducal de Medina Sidonia, que nos abre precisamente las puertas de esta casa para descubrir más historia sobre nuestra ciudad. Lo van a hacer junto con nosotros en lo que queda de este programa y primero vamos a arrancar y lo vamos a hacer descubriendo qué consecuencias tuvo la primera vuelta al mundo, qué pasaba tras esa primera vuelta al mundo. Bueno, pues lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Pepe Romero, descubrimos esas consecuencias y no se muevan porque enseguida nos adentramos en este Palacio Ducal de Medina Sidonia. Las consecuencias más inmediatas de la primera vuelta al mundo fueron la inauguración de una red de intercambios intercontinentales que fueron humanos, biológicos, agropecuarios, culturales y económicos, los cuales incluyeron la creación de redes comerciales entre los diversos continentes y la integración de los mismos en un sistema económico mundial. Este proceso, que implicó a todos los mundos, generó paradójicamente la aparición de un solo mundo y la posibilidad de concebir por primera vez una historia universal. La primera vuelta al mundo es, en efecto, uno de los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad. Las narraciones del viaje y la difusión de nuevos datos geográficos y etnográficos contribuyeron a ampliar el horizonte mental de la época. Antonio Pigafetta, el principal cronista de la expedición, era consciente de la importancia de su minucioso registro cuando decía orgulloso, al presentarse ante el ya emperador Carlos V, partiendo de Sevilla, pasé a Valladolid, donde presenté a su Sacra Majestad de don Carlos no oro ni plata, sino cosas para obtener mucho aprecio de tamaño señor. Entre las otras, le di un libro escrito por mi mano, con todas las cosas pasadas día a día en nuestro viaje. La primera vuelta al mundo fue la pieza clave, o más aún, la clave de bóveda, para que hoy podamos hablar de una primera globalización o de una primera mundialización. La primera vuelta al mundo tuvo un gran impacto en lo que a geografía se refiere. Por un lado se confirmó la teoría de Aristóteles, la Tierra era redonda, se comprobó que la dimensión de la Tierra era mucho mayor de lo que anteriormente pensaban, 60.440 kilómetros. Por otro lado, se demostró que América era un nuevo continente separado de Asia por un inmenso océano, el Océano Pacífico. Además, se consiguió atravesar el paso al sur que unía Occidente con Oriente, el Estrecho de Magallanes, y por último se le puso nombre a muchos territorios y mares recién descubiertos: Montevideo, Bahía de San Julián, Cabo de las 11.000 Vírgenes, Cabo Deseado, Estrecho de Todos los Santos, Mar Pacífico, Tierra del Fuego, Filipinas, Patagonia, etc. Podemos decir que una de las consecuencias más importantes fue el inicio de lo que hoy conocemos como globalización.
Tras esta expedición, se creó una red de intercambios intercontinental que hizo que el comercio evolucionara y así se propició la integración de los diferentes continentes en un mismo sistema económico. Otra consecuencia muy importante de este viaje fue el descubrimiento de nuevas etnias que empleaban lenguas totalmente desconocidas, tenían costumbres muy diferentes y que veneraban a otros dioses. Por ejemplo, cuando los exploradores llegaron en mayo de 1520 a la bahía de San Julián, en Argentina, se encontraron con los techuelches, también llamados patagones. Algo que impactó a los exploradores españoles fue el tamaño de las extremidades de este pueblo indígena, en concreto los pies. Se descubrieron animales totalmente nuevos para los ojos europeos. Se descubrieron plantas y especies nuevas que exportarían y cambiarían el paisaje del mundo. Estos valientes, sin saberlo, sellaron el inicio de la globalización. Bueno, pues ya hemos conocido algo más de esas consecuencias. ¿Qué pasaba después? ¿En qué beneficiaba el haber dado la primera vuelta al mundo partiendo desde Sanlúcar de Barrameda en 1519 y regresando, ya saben, hasta esta misma ciudad en el año 1522? Continuamos desde este Palacio Ducal de Medina Sidonia. Teníamos que estar aquí en este noveno programa recorriendo sus salones, recorriendo este palacio que está lleno de historia y de patrimonio histórico-artístico que sin lugar a duda hacen de este palacio todo un referente para nuestra ciudad y para el mundo. Precisamente de la primera vuelta al mundo estamos hablando y vamos a seguir haciéndolo de la mano de esta fundación, Fundación Casa Medina Sidonia. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de la primera vuelta al mundo hasta la caída de la Casa de los Austrias. Vamos a hablar de la mano del historiador Antonio Romero y nos lo cuenta. Además del conocido e importantísimo archivo documental que posee la Fundación Casa de Medina Sidonia, esta institución también es propietaria de un importante bien inmueble como es el Palacio Ducal y de una relevante colección de bienes y objetos muebles, entre ellos numerosas obras de arte. Para esta ocasión hemos seleccionado dos pinturas de caballete. En concreto, se trata de dos retratos. El primero de ellos, que se puede fechar a principios del siglo XVI, se trata del retrato de la emperatriz Isabel de Portugal con el príncipe Felipe en brazos. El segundo, por el contrario, representa a la reina consorte de España, doña Mariana de Neoburgo. Se trata, este segundo retrato, esta segunda obra, de una pintura de escuela madrileña atribuida con buen criterio a Claudio Coello. El motivo de haber elegido ambas pinturas es que las dos representan a mujeres que fueron reinas consortes de España, en dos momentos completamente distintos de la monarquía hispánica y de la Casa de Austria. Isabel de Portugal, la emperatriz, representa de alguna manera la belleza, la juventud, el futuro de la monarquía, mientras que por el contrario, doña Mariana de Neoburgo representa quizá todo lo contrario, la decadencia, la fealdad y de alguna manera pues la decrepitud y la caída de la Casa de Austria. Sin embargo, ambas obras nos están hablando del alfa y del omega del siglo de oro español, ese siglo que, prefigurado con el reinado de los Reyes Católicos, tiene un momento culminante con la primera vuelta al mundo y la expedición de Magallanes y Elcano. En el primer caso, el retrato de doña Isabel de Portugal, podemos ver que se trata de un retrato a lo divino o un criptorretrato, porque cuando dirigimos nuestros ojos a él, realmente lo que percibimos es la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos, pero detrás de esa iconografía aparente se esconde, como hemos dicho, el retrato de Isabel de Portugal con su heredero, el príncipe Felipe, que a la postre sería Felipe II de España. Esta obra ha sido seleccionada en esta ocasión
porque se trata de una reina consorte que vivió justo en el momento en el que se produjo la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y Elcano, que ahora pues conmemoramos en su 5º centenario. En el caso de la última obra, del retrato de Mariana de Neoburgo, se trata de la última reina consorte que tuvo España durante el mandato de la Casa de Austria y representa justo lo contrario que lo que decíamos anteriormente, representa el final y la decadencia de la monarquía. Por lo tanto, de alguna manera, bajo la mirada de estas dos mujeres, pues discurre todo el devenir del gran siglo de oro español. Estas dos obras están situadas, por casualidad, una enfrente de otra, en una de las dependencias del Palacio Ducal de Medina Sidonia. Pero a mí siempre me ha parecido que detrás de esa ubicación casual se esconde un simbolismo, porque, como hemos dicho, entre la mirada enfrentada de estas mujeres discurre todo el siglo de oro español. Además, nos invitan esas dos obras a hacer un acercamiento a la historia de las mujeres, no solo de las mujeres poderosas y a las reinas consortes, sino también a la historia de todas las mujeres españolas y del mundo hispánico que de alguna manera siguen estando a la sombra y que este archivo, el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, puede ayudar en gran medida a rescatar esta historia. No en vano, recientemente se ha leído una tesis doctoral sobre la duquesa doña Ana de Silva Mendoza, una mujer poderosa, precisamente por motivos de su cargo, pero además de estas mujeres con responsabilidad de Estado, pues existieron muchas otras interesantísimas que de alguna manera hay que rescatar de la sombra. Estas dos obras, estos dos retratos que captan psicológicamente la personalidad de ambas reinas, nos invitan a hacer un acercamiento a la historia de las mujeres. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio, por acercarnos precisamente a ese recorrido por esas reinas consortes y esos retratos que además encontramos también recorriendo cada rincón de este Palacio Ducal de Medina Sidonia. Un palacio que es un placer recorrer. Todos tenéis que conocer la historia de esta Fundación Casa Medina Sidonia y este Palacio Ducal ubicado en Sanlúcar, que forma parte también de la historia de nuestra localidad. Una historia marcada en un antes y un después por la primera vuelta al mundo. Vamos a seguir hablando de este tema y lo hacemos de la Fundación Puerta de América. Sanlúcar y otra vuelta al mundo. Nos lo cuentan. Hoy vamos a hablar de otras expediciones que intentaron o consiguieron dar la vuelta al mundo y que estuvieron relacionadas con nuestra ciudad, con Sanlúcar de Barrameda. Además de la ya archiconocida de Magallanes y Elcano, que partió el 20 de septiembre de 1519 de nuestras orillas y volvió el 6 de septiembre de 1522, hubo otros intentos de dar la vuelta al mundo en las que también tuvo su protagonismo Sanlúcar. De hecho, la primera de estas expediciones zarpa una semanita antes de que saliera Magallanes. Era una flota comandada por Andrés Niño y Gil González Dávila, que habían conseguido una patente de la corona para descubrir hasta 1000 leguas a partir de la costa de Panamá por el Pacífico. Su intención era encontrar un paso, igual que Magallanes iba buscándolo por el sur del continente. Ellos esperaban alcanzarlo en el centro, que era la parte más estrecha, y bueno, sigue siendo la parte más estrecha del continente americano. Ambos llegaron con 3 embarcaciones, llegaron a las costas del Darién, de Panamá, y tenían el compromiso de la corona de recibir los 7 navíos que habían sido propiedad de Núñez de Balboa para esas exploraciones. El gobernador, Pedro Arias Dávila, no estaba muy conforme, no quiso colaborar con ellos y, de hecho, terminaron desmontando una de las 3 carabelas que llevaban y transportándolas a lomos de mulas a todo lo que era el ancho de Panamá hasta llegar a la orilla del Pacífico. Allí la volvieron a armar, IKEA no es nada original, como veis, pero no era suficiente, construyeron dos embarcaciones más en aquella orilla. Es el primer astillero que estuvo en funcionamiento en las orillas del Pacífico.
Después de varios meses en los que las 3 embarcaciones en las que iba Andrés Niño iban costeando la orilla del Pacífico, y mientras que Gil González Dávila llevaba la expedición por tierra, vieron que no tenían forma que no había ningún paso que uniera el Atlántico con el Pacífico, y regresaron. Por el camino, Andrés Niño denominó uno de los golfos que se encontró como el Golfo de Sanlúcar, nombre que permanece en la actualidad. No tuvieron suerte, no pudieron dar la vuelta al mundo, y por eso quizás sean menos conocidas que las de Magallanes, evidentemente. Más adelante, en 1958, y en pleno escenario de la Guerra Fría, entre esa lucha tecnológica entre los rusos y los americanos, Rusia se había posicionado por delante de Estados Unidos con el lanzamiento del primer satélite, del Sputnik, y Estados Unidos quiso hacer un poco de propaganda, de sacar músculo tecnológico para impresionar al resto del mundo. Para ello construyó un submarino nuclear dotado de 2 reactores nucleares, que fue el submarino más grande, más potente y por supuesto el más caro que ha hecho la Marina estadounidense en toda su historia. Se votó en 1960 con la intención de dar la vuelta al mundo sumergido, cosa que consiguieron. Tardaron 80 días, casi 80 días en dar la vuelta al mundo completamente en inmersión, menos un momento en el que tuvieron que acercarse a la costa sudamericana para evacuar a uno de los tripulantes que estaba enfermo. Cuando terminaron esa vuelta al mundo, se dirigieron a la bahía de Cádiz, donde hicieron entrega a las autoridades americanas de una placa conmemorativa en la que enlazaban su gesta con la de Magallanes y Elcano, con la intención de que se entregase al pueblo de Sanlúcar, hecho que sucedió, que está en el nodo, que hay mucho testimonio gráfico de esto, y esa placa se quedó en el ayuntamiento hasta que, cuando se hicieron las obras para convertirlo en biblioteca, desapareció. En el año 2015 la entidad sanluqueña Cedán Guadalquivir consiguió recuperarla y devolverla al dominio público, y se encuentra desde entonces en el Salón Palillería de la Biblioteca Municipal, donde la podemos observar a cualquiera de todos los ciudadanos. Otro intento de vuelta al mundo que finalmente fue felizmente completado fue el protagonizado por el velero Guipúzcoa, que unos navegantes vascos bajaron en 1992 con el tema del 5º centenario del descubrimiento de América, y se propusieron dar la vuelta al mundo siguiendo los pasos de Magallanes y Elcano. Ellos zarparon de aquí de Sanlúcar, y después de muchas peripecias, porque dar una vuelta al mundo, incluso en la actualidad, con las diferencias de tecnología y de habitabilidad de las embarcaciones, sigue siendo un viaje extremadamente duro, terminaron volviendo y fueron debidamente recibidos en el Club Náutico de Sanlúcar por las autoridades y por el público que se quiso acercar. El último intento de vuelta al mundo que les voy a mencionar fue el de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, que con su velero Pros partieron el 20 de septiembre de 2019 desde Bajo de Guía, también para intentar dar la vuelta al mundo. Esa travesía la tenían perfectamente planificada, tenían todos sus derroteros, tenían todas las cosas necesarias, incluyendo la experiencia, pero debido a la pandemia el velero lo tuvieron que amarrar en Valparaíso y retornar la tripulación. Están a la espera de que se levante esta pandemia y puedan intentar al menos completar esa vuelta al mundo. Bueno, pues ya lo han visto, hemos conocido Sanlúcar y esas otras vueltas al mundo de la mano de la Fundación Puerta de América. Muchas gracias a la Fundación por estar un programa más con nosotros, y continuamos. Recuerdan que la pasada semana el historiador Fernando Cruz Isidoro nos hablaba sobre la religiosidad conventual en Sanlúcar, en esa época también de la primera vuelta al mundo. Nos hablaba específicamente también del convento de Madre de Dios. Bueno, nos surge una duda y se la queremos lanzar esa duda al historiador, precisamente a Fernando Cruz Isidoro. ¿Cómo fue eso de investigar y de escribir sobre ese convento de Madre de Dios, que es un convento cerrado con ese claustro y que además es de difícil acceso, por no decir imposible? ¿Qué me cuenta Fernando sobre esto?
Aurora, en cuanto al por qué he realizado ese libro sobre el monasterio de Madre de Dios y el poder entrar en la clausura de este convento de Dominica, es algo realmente curioso y expectante. Me acuerdo que había terminado un artículo sobre un arquitecto italiano, Juan Pedro Livadotte, que construyó un palacio para la Condesa de Niebla dentro de esta construcción conventual, y le pedí al párroco del Carmen el entrar dentro de la clausura, pues para hacer una fotografía. Cuando nos presentamos en el torno y después de consabir la fórmula Ave María Purísima sin pecado concebida, la hermana tornera, al saber mi nombre, dijo: espérese usted, que la Madre Superiora quiere hablar con usted. Pues fue mi sorpresa cuando salió corriendo la Madre María Teresa para decirme que esa mañana había estado pidiéndole a Dios que quería conocerme, porque ella quería que yo escribiera un libro sobre el monasterio de Madre de Dios, que entrara en el archivo, en la clausura, que organizara el archivo y que realizara ese trabajo. Fue un trabajo de 5 años, absolutamente gratis como todo lo que he hecho, pero yo creo que ha merecido la pena, y a pesar del esfuerzo que supuso para la propia comunidad de monjas la publicación de este libro, yo creo que ha sido pues, posiblemente uno de los mejores que yo he realizado, y posiblemente uno de los mejores de los que se ha escrito sobre el patrimonio de Sanlúcar. Es un caso muy curioso que venía de entrada pues, de la mano de Dios, ¿eh? No había otra forma que sacar el libro y escribirlo. Las propias monjas lo habían pedido, y por lo tanto cualquier estorbo que estuviera por medio estaría a salvo. Y esa es un poco la curiosidad del porqué de ese interés por ese edificio. Pero bueno, también he escrito libros sobre el convento de la Victoria, sobre el convento de Capuchinos y sobre otros conventos de las Carmelitas, en fin, sobre otras edificaciones religiosas de la ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y curiosa esa historia, además esa anécdota de cómo se haría finalmente esa investigación sobre el convento de Madre de Dios, y gran trabajo, por cierto, como todos los que realiza el historiador Fernando Cruz Isidoro. Continuamos, tenemos que estar en este archivo que por su antigüedad y por la riqueza de sus documentos es uno de los archivos privados más importantes de Europa. La duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, crea la Fundación Casa Medina Sidonia para la preservación de todo este patrimonio y también para su divulgación. Una fundación que continúa realizando una labor encomiable en nuestra localidad, y que sin lugar a dudas nos hacía tener esta parada en este archivo de esta Casa Ducal de Medina Sidonia y de su fundación. Pero vamos a continuar, y lo vamos a hacer además con una asociación que ha querido estar con nosotros en estos 2 últimos programas sobre la primera vuelta al mundo. Es la Fundación 500 años, primera circunnavegación a vela. Y vamos a hablar con ellos, vamos a hablar de la nao. La nao como auténtica protagonista. La nao, su estructura, sus aparejos. ¿Saben? Bueno, pues los escuchamos. La embarcación a vela y sus aparejos, el medio que permitió la gran hazaña, la gran gesta. Desde el principio de los tiempos el hombre ha encontrado en el mar un límite, una frontera, un abismo a lo desconocido. Esto obviamente también ha ido siempre acompañado con una atracción incontenible de descubrir qué había allí, y esto ha provocado grandes desastres y grandes gestas. En este caso hablamos de la gesta mayor que ha hecho el ser humano, de la náutica, que ha sido la primera circunnavegación al globo terráqueo. La adaptación al medio marítimo, ha sido una lucha permanente a lo largo de la historia del hombre y de la historia de la evolución. Esto ha forzado a un desarrollo tecnológico, a verdaderas innovaciones tecnológicas, donde cada nación ha ido desarrollando la suya propia en lucha por conquistar otros terrenos, otros territorios. Sin duda, la situación geográfica en la que nos encontramos, Sanlúcar de Barrameda, Andalucía, ha tenido un papel predominante y muy importante durante un tiempo muy largo a lo largo de la historia, y que ha influido en la historia de la humanidad y en la historia de la evolución de la navegación. Porque nos encontramos entre Europa y África, tuvimos como puerta a América la salida hacia las nuevas tierras conquistadas en las Américas, y también
influimos, como no, en los viajes a Asia y como no en la primera vuelta al mundo, que fue la primera circunnavegación. Hablando brevemente de cómo es la historia de la navegación, muy brevemente, pues los primeros barcos que encontramos, o los primeros artilugios que navegaron, pues obviamente fueron troncos tallados, juncos, botes con forrados de piel. Esto obviamente no se tiene muchos vestigios de ello, puesto que la sal, el ambiente marino y la dificultad y el material en el cual estaban construidos, pues muy difícil de conservar. Pero sí que vamos a hablar brevemente también de cómo ha sido la evolución de estos barcos y concretamente la evolución de los barcos que produjeron y que permitieron la primera circunnavegación. La vela no es más que un trozo de tela que, puesta sobre unos aparejos, nos permiten que el viento empuje a esa embarcación. Es una forma de propulsar una nave. En este caso tenemos aquí a la nao Victoria, como podemos ver detrás de donde me encuentro. Como veis, es una embarcación de vela. Los orígenes de la navegación a vela y de la navegación en general, pues nos remontamos a los fenicios, a la época predinástica, 3000 a.C., donde ya se encontraban en las urnas de arcilla, se encontraban dibujos de unos barcos navegando a vela por el río Nilo. Estos barcos eran muy rudimentarios, pero sí que se veía que tenía un palo, una verga y una vela cuadrada, con además unos remos, que eran las dos fuerzas de propulsión que tenían las embarcaciones para navegar sobre la superficie del río Nilo. Esto obviamente fue desarrollándose y evolucionando a lo largo de la historia, pero para entender de qué partes está construido un barco, las partes fundamentales de un barco, me voy a ayudar de la nao Victoria que tenemos aquí detrás. Empezamos por la obra viva. La obra viva es la parte que va sumergida debajo del agua y que no se ve. Y a pesar de que no se ve, es la parte fundamental para una embarcación, porque nos va a definir cuál es el comportamiento de la nave, su capacidad para romper las olas, su capacidad de mayor o menor abatimiento. Ahí debajo de la línea de flotación es donde están los elementos más importantes, como es el bulbo, como es la quilla, como es el timón, que es capaz de gobernar la aeronave. Por otro lado tenemos la parte que se ve, que se vería cuando la embarcación está flotando, que es la obra muerta, la parte que vemos cuando la embarcación está flotando. Esta no es tan importante, aunque sí también condiciona la capacidad de carga y la capacidad luego de montar todos los aparejos. Por otro lado tenemos la jarcia, que es todo el conjunto de sistemas que sirven para aguantar y para poder izar, arriar las velas y poner en posición las velas dependiendo del rumbo que queremos escoger. En este caso vamos a centrarnos ya en las características de la nao Victoria, que como vemos tenemos en la proa un palo, el bauprés, y una vela de cebadera, que luego veremos que es un desarrollo de la carraca que le diferencia de la coca y de la carraca. Tenemos en el palo mayor la vela cuadrada y tenemos también vela cuadrada en el palo de trinquete. Y por último, en el palo de mesana, en el castillo de popa, tenemos una vela de cuchillo que posteriormente diremos cuál es la diferencia, que nos va a permitir mayor maniobrabilidad, que es la vela latina, la que conocemos como la vela latina. Estas son las características principales de la nao Victoria, que como vemos tiene 3 palos, conserva la altura, redondez y castillo de popa que tenían las antiguas embarcaciones coca en la Edad Media, y también ha adoptado en la proporción de 3:1 la evolución de la carraca, incrementando mayor número de palos a lo largo de la embarcación. Esto hace que junto con la carabela sean las 2 embarcaciones que son las artífices de los grandes descubrimientos y viajes largos. Otro aspecto fundamental en una embarcación, concretamente en este tipo de embarcaciones donde la fuerza de propulsión era la vela, es los tejidos y la forma de las mismas. Los tejidos, antiguamente en el antiguo Egipto, pues eran de papiro, luego fueron de lino, de algodón. El ambiente marino hacía que se pudrieran muy rápido y eran sustituidas y reparadas constantemente, pero tenían la suficientemente dureza para hacer este tipo de viajes. Actualmente, los materiales, después de la Segunda Guerra Mundial,
y se implantó el plástico, el material sintético, y todos conocemos el nylon, el dacron, el tergal, el kevlar, que son realmente los materiales modernos con los que se hacen las velas, que permiten una mayor elasticidad y una mayor dureza. Hay que navegar con este tipo de velas y con este tipo de embarcaciones, y por eso damos muchísima valor o admiramos a estos intrépidos navegantes que con este tipo de embarcaciones, sin apenas ningún tipo de instrumento, nada más que la ballestilla, la corredera de nudos, la aguja imantada, pues con esto eran simplemente capaces de navegar, cosa que ahora sería incapaz cualquier marino de llevar a cabo si tuviera que navegar con esos equipos tan rudimentarios. En este caso, este tipo de navegación permitió ir hacia lo desconocido e ir concretamente levantando cartografía y llevando nuevas tierras y nuevas conquistas a la corona que sufragaba las expediciones. Hablando un poquito de la evolución de los barcos, como he comentado antes, desde el siglo XI y X, la coca, que era un barco muy panzudo, alto y que tenía típico del norte, pues defendía, después de la conquista cristiana, defendía las plazas. Esto se desarrolló y evolucionó hacia la carraca, que era más alargada y rompía la proporción en la fórmula murciana de 3, 2, as, o sea que la eslora era el triple de la manga y la manga era el doble del puntal. El puntal, la altura entre la quilla y la cubierta. En esta relación van a ir la evolución de los barcos hasta que lleguemos al galeón, que vuelve al 421, donde se vuelve a recortar y tener más alta la embarcación. La evolución de la coca, la carraca y la carabela, creada un poco desde que los principios de la conquista cristiana, los portugueses desarrollaran esta embarcación en la escuela de Sagres, concretamente por el hijo de Juan I, que conquistó la ciudad de Ceuta en 1415, el infante Enrique, el navegante, impulsó lo que es la tecnología y la dotación y el conocimiento del desarrollo de la navegación. Tanto es así que llegaron a implantar una serie de bases lusitanas por todo el continente africano y llegando incluso en 1487 a pasar el Cabo de las Tormentas, que posteriormente fue rebautizado por Juan II de Portugal como el Cabo de Buena Esperanza, un nombre mucho más comercial. En este caso vemos cómo este tipo de embarcaciones, la carabela y la nao, conocida en España como la nao, hicieron posible muchos descubrimientos. Nos remontamos a 1492, donde Colón, en su famosa odisea hacia las Indias, que culmina al pisar la Española el 12 de octubre de 1492, lo hizo a bordo de la nao Santa María. Era una nao muy similar y con dos carabelas, la Pinta y la Niña. La diferencia es que las carabelas sí que podían implementar, e implementaban de hecho, velas latinas, velas de cuchillo que tenían más capacidad de navegar contra el viento. En términos náuticos, es mucho más marinera una embarcación en aquella época, cuanto mayor capacidad tenía para navegar contra el viento. Es fácil de entender en las formas de las velas, como os he dicho, este tipo de velas cuadradas, que navegan con viento portante, en la misma dirección que el viento empuja. Pero lo difícil de entender y conseguir es que un barco navegue en un rumbo menor a 90 grados de la dirección del viento, o sea, avanza contra el sentido de la dirección del viento, cuando la única fuerza de propulsión es el viento mismo. Eso es lo que todas las atarazanas y todos los navegantes apoyados por las naciones en esta época intentaban desarrollar. Barcos que tuvieran mayor capacidad de viaje, mayor maniobrabilidad, que además de ser de transporte, luego evolucionarían en barcos de guerra. En este caso, esto que se produjo, el descubrimiento de Colón, la repartición meridiana de Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, en 1493, y la posterior modificación con el Tratado de Tordesillas en 1494, hizo la repartición del mundo en dos rutas, la portuguesa y la española. La confirmación en 1512 de Núñez de Balboa, en 1512, que confirmó la existencia del nuevo océano, dio dos posibilidades. Este hallazgo dio dos posibilidades: seguir conquistando
las nuevas tierras como era que había cartografiado Juan de la Cosa, que así es como hizo la corona española, y además otra posibilidad que es buscar el paso ahora sí de verdad para buscar lo que era la costa oriental asiática. Y este fue el proyecto que le presentó Fernando de Magallanes a Carlos I de España para llegar por ruta española hacia la isla de las Molucas y así demostrar que esta isla también pertenecía a la parte que se había repartido como España. Este fue el proyecto original que consiguió Fernando de Magallanes encontrando el paso, luego llamado Paso de Magallanes, navegando por el Pacífico y llegando hacia las Molucas. Él murió antes en las islas de Filipinas, pero posteriormente Juan Sebastián Elcano logró completar, con el afán de dar la primera vuelta al mundo, logró completar navegando hacia el oeste por el océano Índico, el sur del océano Índico, bordeando el Cabo de las Tormentas, el Cabo de Buena Esperanza, para llegar de nuevo a Sanlúcar de Barrameda. Esta fue la gran gesta que nos atañe y que permitió este tipo de nave junto con la carabela. Después evolucionó en nuestra tierra, en nuestra zona occidental, evolucionó con la galera, el galeón, que se hizo más alto, con cañones, un buque mucho más de guerra. Después evolucionó hacia el navío, hacia la corbeta, hacia la fragata, que eran buques ya mucho más modernos. Y casualmente, cuando la vela ya tenía gran eficiencia con respecto a las loras y la capacidad de vela que montaban, y eran buques verdaderamente eficientes en el transporte de mercancía y de combate, pues llegó el desarrollo del motor, y esto hizo que finalmente la vela cayera solo para la navegación de recreo en sus dos vertientes, la versión de crucero, por el placer de navegar y de transportar y de desplazarse, y la versión de regata. Aunque esto en la actualidad está cambiando porque se está implementando de nuevo en los buques de carga una nueva vela, que es el ala fija, el ala rígida, como las alas de un avión, que le van a permitir ahorrar un combustible muy importante a los transportes de mercancía en los buques de transporte. Por lo tanto, vemos como la evolución de la navegación a vela está unida a la historia de nuestra circunnavegación y a la historia de la vida, cambiando concretamente todo el rumbo de lo que se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Hemos aprendido más y mucho más gracias a la Fundación 500 años, primera circunnavegación a vela, que también está realizando un gran trabajo para continuar recordando y celebrando esa efeméride, los 500 años de la primera vuelta al mundo. Hemos aprendido más de las naos y de la nao con su estructura, y hemos, por supuesto, tenido la suerte de poder contar con ellos en estos dos últimos programas sobre Sanlúcar y su historia. Desde este punto estamos recorriendo los jardines de este Palacio Ducal de Medina Sidonia y queríamos pararnos precisamente aquí, en este recuerdo homenaje a la duquesa Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que tanto ha hecho para que esto sea una realidad y la historia de Sanlúcar se conserve en este Palacio Ducal de Medina Sidonia. Vamos a continuar con la historia de Sanlúcar y lo vamos a hacer un programa más de la mano del Círculo de Artesanos. ¿Conocen a los gaditanos que estuvieron en esa expedición, en ese viaje? Si no lo conocen, escuchen. Bueno, y ahora en este capítulo, que prácticamente será el último sobre la historia de los protagonistas que hagamos nosotros, vamos a hablar de unos protagonistas que son muy especiales, evidentemente, que son los gaditanos que fueron en esa expedición. Ya saben ustedes que hubo 148 españoles, pero entre ellos iban un grupito pequeño, no eran muy numerosos, pero bueno, para nosotros es muy importante, muy significativo que hubiese gaditanos en esa expedición. Vamos a ver que hay algunas teorías incluso que hablan de que fueron 7, otras que son 6, ahora verán ustedes, pues cuando yo les cuente, que a lo mejor pues ustedes decidirán, ¿no? En un principio, de los sanluqueños, que se supone que fueron, se hablaba de que eran 4, nosotros hemos investigado y hemos visto y hemos comprobado que en el caso de uno pues había prácticamente una duplicidad, hablaremos de eso ahora, ¿no?
Por lo tanto, casi con toda seguridad fueron solamente 3. Y en ese caso quedarían por decir que son 6 gaditanos, de los cuales 2 eran de Jerez, pero con algunos matices que vamos a contar ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar podemos hablar de un tal Esteban de Jerez, que fue en la expedición, que estaba inscrito en la expedición, pero que al final fue sustituido por Martín de Ayamonte porque al parecer cayó enfermo de alguna enfermedad de algún tipo y fue sustituido, ¿no? Entre los jerezanos había 2, y como digo, que tienen su particularidad. Ginés de Mafra, al que ya hicimos referencia en el capítulo anterior, que llegó a dar la vuelta al mundo, porque venía en la Trinidad, aunque tardó más años, no sé si se acordarán, pero este marinero es muy importante porque traía una documentación y traía un escrito sobre lo que había sido el viaje. Es un documento, digamos, escrito por un propio protagonista del viaje, ¿no? Es curioso que en ese documento que escribe Ginés de Mafra nombra al capitán general como Sebastián de Magallanes, es decir, cruza los 2 nombres, pues no sabemos muy bien con qué intención. Ginés de Mafra además tiene una historia un poco especial porque cuando retorna a su casa, él, aunque era de Jerez, vivía en la provincia de Huelva, en Palo. Cuando retorna a su casa se encuentra que su mujer, pensando que había fallecido, que había muerto, se ha casado con otro y prácticamente ha dilapidado toda la fortuna que tenía. Por lo tanto, el pobre pues tuvo pues ese desenlace, ¿no? Pero no obstante siguió viajando y siguió navegando para la corte española y produciendo mucho y de mucho interés. Después hay otro jerezano llamado también Cristóbal de Jerez o Cristóbal da Costa o Cristóbal Acosta. El caso de este también es curioso porque yo lo considero jerezano, lo considero gaditano, por eso cuento así, pero es verdad que él muere precisamente el 9 de junio de 1522, cuando está ya muy cerca de Sanlúcar, el 9 de junio, cuando en Sanlúcar llegaron el 6 de septiembre, y en su lecho de muerte confiesa que él no es de Jerez, sino que es portugués. Tuvo que decir que era de Jerez para poder embarcarse. Se ve que por el miedo a llegar él, a ir o no ir o a estar condenado, pues decidió confesar que era portugués. Después hubo un tal Alonso del Puerto de Santa María. De Alonso del Puerto se sabe muy poco de él, y es que es muy probable que ese fuese uno de los que volvieron en la nao San Antonio cuando la nao regresa del estrecho de Magallanes. Por lo tanto, no se tiene mucha más información sobre él. Y entramos en los sanluqueños. En los sanluqueños, como he dicho, 3 sanluqueños, porque había un tal Diego Arias que se ha confundido también con un Diego Jiménez, pero hemos encontrado que era el mismo personaje, porque puesto que coinciden los nombres de los padres, de su padre, de su madre, en fin, coincide su trabajo, su función, etcétera, etcétera. Diego Arias fue muy importante porque era una especie de ayudante, de persona de confianza del capitán general, y después lo fue del propio Gonzalo Gómez de Espinosa. Lo último que se sabe de él es que se quedó en Tidore al mando de una fortaleza que habían construido y que fue cogido prisionero por los portugueses. El otro sanluqueño es Juan o Joan de Córdoba, que lo que se sabe de él que era un carpintero, un tonelero probablemente, carpintero, que iba en la nao, no consta entre los fallecidos de la nao Trinidad, y lo más probable es que se trate de ese carpintero que Espinosa nombra, que pudo haber sido apresado por Antonio de Brito, el portugués Antonio de Brito, cuando estaba en las Molucas. Y por último, Diego Díaz. Diego Díaz es otro joven sanluqueño que es muy probable también, todas estas cosas, como ustedes comprenderán, a veces son conjeturas, pero es muy probable que fuese hijo de Diego Díaz Secutor, que era el especie de comercial o del representante de Cristóbal Haro, aquel burgalés que había financiado el viaje, pues fuese hijo de este, ¿eh? Y es muy probable también que que en esa expedición fuese de alguna manera representando a la entidad, a la empresa que tenía su padre, ¿no? Al parecer fue echado a grillos, es decir, fue hecho prisionero el 2 de abril de 1521 y de él no se tiene más información. Así que estos son los personajes gaditanos que conocemos,
pero ya ven ustedes las vicisitudes y las dificultades que hay en demostrar fehacientemente todos estos datos, pero al menos que tengan ustedes una noción de que hubo unos personajes de esta tierra que estuvieron intentando dar la primera vuelta al mundo. Y de la mano del Círculo de Artesanos hemos conocido precisamente más nombres propios de esta efeméride, nombres gaditanos que por supuesto también fueron más que protagonistas, fueron también auténticos protagonistas de esta primera vuelta al mundo y por supuesto de esta expedición que partía desde Sanlúcar, recuerden, en 1519. Continuamos recorriendo estos jardines, bellísimos jardines del Palacio Ducal de Medina Sidonia, y lo hacemos para ponerle el toque musical al programa. Vamos a terminar de desgranar esa ópera Magallanes, No hay rosas sin espinas, en el Castillo de Santiago. Veamos. Un placer tenerles aquí en este evento tan especial conmemorativo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Esto ha comenzado en el 2019, terminará en el 2022, pero en nuestras memorias y en nuestros corazones perdurará por siempre la gran hazaña que hace 500 años hubo en esta primera vuelta al mundo, en este concepto de la primera circunnavegación, de la primera globalización de lo que hoy entendemos de lo que es el mundo. Entonces, ¿qué mejor manera que hace 500 años tuvimos la fortuna, hace 500 años, de descubrir este nuevo mundo? Pero hace 500 años, en este castillo, la reina Isabel la Católica vio por primera vez el mar, echó su primera mirada al mar, echó su primera mirada a ese posible nuevo mundo que se rumoreaba y que luego posteriormente Hernando de Magallanes y Elcano completaron con esta primera vuelta al mundo. Y para mantener la tradición no solamente medieval, sino también lírica, operística, y por supuesto, pues bueno, agradecer a todos los asistentes, a todos los compañeros, a todos los músicos, cantantes, técnicos que hoy están aquí, los que están aquí delante, pero los que están detrás están haciendo también una labor muy importante, a todas las instituciones. Felicidades a todos, señor alcalde, señor presidente Puerta de América. Pero vamos a continuar con la tradición, y qué mejor tradición que cantando. Entonces, yo no sé si hay algún cantante, seguramente hay algún cantante que quiera animarse a cantar con nosotros algo tan clásico que Giuseppe Verdi creó hace 150 años como uno de los himnos y como uno de los brindis internacionales, que es el brindis de la Traviata. Entonces, para aquellos que quieran cantar con nosotros, la letra es muy fácil, solamente tienen que decir la. 1, 2 y 3. No está mal. Pero aprovechando que aquí tenemos no champán, no cava, sino manzanilla de la tierra, y no es por nada, pero huele a barbadillo. Hagamos un brindis, música, maestro, y muchísimas gracias, y brindemos todos por la música, por la lírica, por la ópera, que es nuestra responsabilidad para las nuevas generaciones, porque dentro de 10 años, dentro de 20 años, quién sabe si dentro de 500, nos acordaremos de este momento. Muchísimas gracias.
radicali che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora sinebria voluta liviame dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhi e il cuore onnipotente va liviamo amore fra i caldici più caldi baci avrà Bueno, pues ya lo hemos visto, hemos terminado de descubrir esa ópera Magallanes, no hay rosa sin espinar, que se acercaba hasta Sanlúcar el pasado año 2019, hasta el Castillo de Santiago. Pero vamos a continuar, ya ven, recorriendo estos muros de estos jardines del Palacio Ducal de Medinasidonia y lo vamos a hacer con más temas. Estos temas que engloban la historia de nuestra tierra, como este palacio, ya ven, entre estos muros cuánta historia se ha guardado, cuántos siglos de historia hay en ello. Y vamos a ver precisamente la responsabilidad sanluqueña que tenía en las flotas indias durante el siglo XVI. ¿Cómo era entonces? ¿Quién nos lo va a explicar? Bueno, pues la historiadora Carmen Borrego, de la mano del Ateneo de Sanlúcar. Presten muchísima atención. Bueno, en la ocasión de hoy vamos a someter a consideración de ustedes una pequeña parte de Historia de América con el título La responsabilidad sanluqueña en las flotas indias del XVI. Lo que pretendemos con esto es estudiar la importancia de la andadura marítima que nació después de la vuelta al mundo. Y en esta andadura marítima evidentemente van a estar también presentes los sanluqueños, los mismos que los portuenses, que los jerezanos, etcétera, etcétera. Bien, ya se había conocido, por la vuelta al mundo, se había conocido la magnitud y los límites del mundo, pero ahora se estaba conquistando. Y evidentemente cuando se termine la conquista tiene que haber una especie de corriente de comunicación de las tierras oceánicas con las tierras españolas. Y para esta base de estructura marítima se van a hacer tres cuestiones. Primeramente se va a establecer la carrera de Indias,
en segunda cuestión, se va a establecer el sistema de puerto único y tercero, el sistema de flotas. En cuanto a la carrera indiana, es un pasillo, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, que pone en comunicación una zona del Atlántico con la zona de España. Siempre es el mismo para que no haya ningún tipo de problema al navegar, ¿no? De hecho, el nombre carrera sigue ahora para las carreras universitarias, un pasillo que tiene que seguirse para poder llegar al final. Esto por una parte. Segundo, el sistema de puerto único. Es un sistema donde se sale de un sitio y se entra siempre en otro puerto. Esto era para, de alguna forma, que los oficiales reales de la Casa de Contratación pudieran tener control completo en todas las disposiciones de abastecimiento, de pasaje, de tributación, etcétera, etcétera. Y este control va a traer, a su vez, bueno, pues tres instituciones importantes. La Casa de Contratación, que va a estar porque el puerto único de salida va a ser Sevilla, con ciertas especialidades que luego diremos. Está la Casa de Contratación, que es la casa de carácter real, que fiscaliza todo y prepara todo lo que significa salida o entrada. El Consulado de Mercaderes, que ahí también hay sanluqueños, aquí en el Consulado de Mercaderes, que es una especie de asociación para defensa de los intereses de los comerciantes con India. Y después la Universidad de Mareantes, que forman parte de ella pilotos, maestres y dueños de nao, donde también hay sanluqueños, que tienen varias vertientes. Una vertiente formativa, una vertiente laboral, que luego veremos, y también para defender los propios intereses frente a la corona, y una cuestión asistencial con hospital, ayuda a las viudas, mejora a los enfermos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Sevilla no puede salir directamente al océano, necesita el puerto de Sanlúcar. Entonces ahí hay un binomio Sevilla-Sanlúcar de salida o entrada de flotas. Da igual que primero haya Sevilla y luego Sanlúcar, Sanlúcar-Sevilla, siempre tienen que ir unidas, porque si no van unidas, la estructura marítima hubiera reventado. De hecho, nadie mejor que la cronística de la época para definir el fenómeno. Decían la gran garganta sevillana, la boca sanluqueña y los dientes de la barra. O sea, más curioso no puede ser. Se te está diciendo que el cuerpo estructura marítima era uno solo con tres fases, ¿no? De hecho, Sanlúcar siempre cargó, aunque venían los navíos cargados de Sevilla, cargó lo último, lo que se podría estropear, verduras, fruta, incluso en la vuelta al mundo se carga aquí la carne viva, que se va a sacrificar a lo largo de la propia travesía. Pero Sanlúcar va a estar ahí presente como cuestión de abasto, como cantera de abasto. Y había también mucho problema porque se decía que en tanto la ida como la vuelta, como Sanlúcar está enclavada en un sitio tan especial de marisma, pues que las lanchas posiblemente hacían contrabando. Y de hecho había oficiales de la Casa de Contratación que antes de la salida o de la entrada llegaban a Sanlúcar para vigilar si la cosa iba en condiciones, o habían metido algo fuera de lo común, o habían descargado algo fuera de lo común. Y incluso se habló de crear una pequeña casa de contratación en Jerez, que no se hizo porque Sevilla se opuso y porque no había dinero suficiente para hacerla. Pero bueno, el puerto de Sanlúcar creaba problemas en la casa de contratación sevillana, no solo por la barra, sino por lo que podía significar su estructura geográfica localizada, ¿no? Y en tercer lugar estaría el sistema de flota, que es donde nos vamos a centrar. El sistema de flota sería un convoy de navíos mercantes de unas 400, 600 toneladas, flanqueados por navíos de guerra. Salían dos flotas, una en primavera hacia Nueva España, con destino en Veracruz, y otra en verano hacia tierra firme, que esa era Cartagena y Nombre de Dios. Y las dos, a la vuelta, se reunían en La Habana y venían juntas. La travesía de ida y vuelta duraba prácticamente casi un año. Y, evidentemente, esos navíos, bueno, pues tenían que tener una dirección de pilotos y dirección de maestres. Los pilotos son los que se dedicaban a la dirección del navío y los maestres al pasaje y la carga. Y, evidentemente, a cuidar que la carga estuviera bien, sobre todo la cuestión de las vasijas de madera
en donde, bueno, iban con hierro, pero cuando estos hierros se rompían, ya hemos dicho que se utilizaba caña, que normalmente eran adelfas, pero también en Sanlúcar se les podía llamar liazas. Solamente el hierro, cuando se estropeaba, es cuando ya no había más remedio que poner la caña. Siempre era un movimiento tremendo en la bodega de arreglo, pero es que en la cubierta el pasaje y la gente no era nada fácil de manejar para un piloto, aparte de tener cuidado con el navío. Bueno, ¿por qué? Porque en la cubierta había de todo. Había mujeres de buena vida, de mala vida, gente de toga, gente de armas, marinería, gente pillos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello estaba, bueno, animales incluso volátiles, fundamentalmente porque se mataban y se comían en la propia cubierta. Eran navíos muy difíciles de manejar y de ahí la importancia del piloto. En este caso tenemos pilotos sanluqueños que, como los otros pilotos, tenían que tener determinadas características para ser piloto. En primer lugar, una limpieza de sangre, que no tuviera nadie, bueno, en la Inquisición, que hubieran estado juzgados por la Inquisición, 5 años en la ruta para la que pedía facultación de piloto, hacía falta que tener experiencia, 2 meses en la casa de contratación aprendiendo luna, marea, tirar puntos de cartografía, tipos de accidentes geográficos, etcétera, etcétera. Después se hacía el examen en la Universidad de Mareantes. El examen se hacía con habas y con altramuces. El tribunal sacaba un haba si estaba de acuerdo con lo que se decía y un altramuz si la persona estaba suspensa, no estaban de acuerdo. Y el título se daba título real, que le daba una gran dignidad a estos pilotos, y el piloto venía a cobrar en 1536, según Pérez Mallaina, algo como de 115 a 130 ducados, viajes de ida y vuelta. Y evidentemente estos pilotos, maestres y dueños de nao, no podían hacer la carrera indiana si no estaban examinados y además se matriculaban posteriormente en la Universidad de Mareantes. Entre 1568, que es cuando empieza la flota, hasta 1600, Sanlúcar ocupa un 35% de estos pilotos que están catalogados, están nombrados, están identificados y están publicados. 10 de ellos eran para Nueva España, un 35% quiere decir del total. Este 35% se dividía en 10 para Nueva España, 10 para Tierra Firme y uno que se llamaba Juan José Utrera, de doble titulación, podía ir tanto a Nueva España como a Tierra Firme. Los pilotos de Sanlúcar eran muy, muy queridos y muy apreciados porque eran los mejores para salir de la famosa barra de Sanlúcar, que era lo que implicaba uno de los peligros más grandes, aparte después de los ataques piráticos, de los problemas de tempestad, etcétera, etcétera. Pero la barra era tan importante que incluso había una oración especial a la Virgen de Nuestra Señora de Barrameda, que estaba en el monasterio Jerónimo entre Bonanza y Algaida, y que se decía, cuando nosotros ya se había salido de la barra, todos, pilotos y no pilotos, rezaban lo mismo, que ya que nos sacó de la barra, nos quiera volver a entrar, a traspasar por ella con buen viaje y salvamento. Era una oración que se oía cada vez que salía la flota. Y de esta manera se fue creando una ruta atlántica de intercambios de mentalidades, de productos, de técnicas, incluso de bastimentos, de pertrechos, etcétera, etcétera, que hicieron, bueno, pues que hubiera un fenómeno atlántico de muchísimo calado, de muchísima magnitud, que se está estudiando todavía y que se seguirá estudiando, y en donde en este fenómeno pues van a estar presentes también Sanlúcar de Barrameda. Gracias, Carmen, gracias además también al Ateneo de Sanlúcar y por acercarnos ese recorrido, ese fenómeno atlántico donde Sanlúcar también tendría ese protagonismo y por supuesto esa estructura marítima de esa época tras la circunnavegación, tras la primera vuelta al mundo. El tema que nos ocupa, el tema de Sanlúcar y esa primera vuelta al mundo, Sanlúcar y su historia. Desde este Palacio Ducal de Medina Sidonia nos despedimos, no sin antes darle las gracias por abrirnos la puerta de su casa y dejarnos grabar este especial, este 9º programa sobre la historia de Sanlúcar. Las puertas de un palacio lleno de historia y de patrimonio, como Sanlúcar. Volveremos la próxima semana
con el último capítulo sobre esta historia de nuestra ciudad, ese río Guadalquivir como protagonista. Y Doñana, les esperamos Sanlúcar y la primera vuelta al mundo.